Buenos días, nosotros somos estudiantes de ingeniería del curso Ciencia de los Materiales y el día de hoy presentaremos sobre el material cobre. El cobre es un elemento químico de símbolo Cu con número atómico de 29. Es un metal de transición e importante metal no ferroso. El cobre es uno de los metales que puede tenerse en un estado más puro, es moderadamente duro, es tenaz en extremo y resistente al desgaste. El cobre es un metal suave de color pardo rojizo y brillante, que se caracteriza por ser un buen conductor de calor y electricidad. Es uno de los metales más importantes en la industria metalúrgica. La mayor parte del cobre en el mundo se obtiene de los sulfuros minerales como la calcosita, cobelita, calcopirita, bornita y enargita. El cobre también es un metal ampliamente utilizado en la elaboración de cables, líneas de alta tensión, monedas, llaves, instrumentos musicales, etc. Hay varias formas en las que se puede presentar el cobre. Por ejemplo, el cobre térmico tenaz, que contiene 99.85% de cobre, siendo el resto oxígeno e impurezas. El cobre térmico de alta conductividad es el cobre térmico que ha sido sometido a mejores condiciones de refinación que aumentan su conductividad. El cobre térmico electrolítico tenaz es un cobre refinado térmico que ha sido colocado en ánodos que luego se refinan electrolíticamente. Tiene un contenido del 99.9% de cobre. El cobre exento de oxígeno contiene un 99.95% de cobre, manteniendo la misma buena conductividad. Es bastante caro y su aplicación es un poco común. El cobre desoxidado con fósforo con bajo contenido de fósforo residual contiene un 99.9% de cobre y un 0.005 a 0.012% de fósforo, y tiene una conductividad entre 85 al 98%. El cobre desoxidado con fósforo con alto contenido de fósforo residual contiene un 99.85% de cobre y de un 0.013 a 0.5% de fósforo, y tiene una conductividad del 70 al 90%. Las propiedades físicas que caracterizan al cobre es que es color rojizo, tiene un brillo metálico, tiene muy buena conductividad eléctrica y una muy buena conductividad térmica. Ahora bien, las propiedades mecánicas que caracterizan al cobre son la maquinabilidad, la ductibilidad y la maleabilidad. Usos. Ya sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado, el uso industrial del cobre es muy elevado. Es un material importante en multitud de actividades económicas y ha sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto. Medios de transporte. El cobre se emplea en varios componentes de coches y camiones, principalmente en los radiadores, gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión, frenos y cojinetes. Monedas. Fabricar monedas de cobre y sus aleaciones es muy sencillo debido a la facilidad de acuñación y a su extraordinaria resistencia al impacto y al desgaste. Su resistencia a la corrosión es ampliamente conocida, razón por la cual muchos objetos antiguos han llegado intactos hasta nuestros días, incluso tras haber estado expuestos a agentes atmosféricos o sumergidos en el mar. Ornamentación. Una gran parte de las redes de transporte de agua están hechas de cobre o latón, debido a su resistencia a la corrosión y sus propiedades antibacterianas, habiendo quedado las tuberías de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana. El cobre se utiliza también como elemento arquitectónico y revestimiento de tejados, fachadas, puertas y ventanas. El cobre se emplea también a menudo para los pomos de las puertas de locales públicos, ya que sus propiedades antibacterianas evitan la propagación de epidemias. Electricidad. El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrico. Esto, unido a su ductibilidad y resistencia mecánica, lo han convertido en el material más empleado para fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como residencial. Asimismo, se emplean conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos, como generadores, motores y transformadores. La principal alternativa al cobre en estas aplicaciones es el aluminio. Un ejemplo de empresa que utiliza el cobre en sus productos es la empresa de cables superiores. Es una empresa colombiana certificada por la ISO 901-2015, la cual tiene como finalidad comercializar y distribuir cables al mercado.
Fabrican distintos tipos de cables como lo son los de datos, de intrusión, coaxiales, audio y control, alarma contra incendio, de control y de instrumentación. Ellos como empresa están comprometidos a que sus trabajadores estén capacitados al 100% y es por eso que tienen un link en el cual se imparten capacitaciones en temas sobre un buen cableado y el buen manejo de los cables. Y además ellos recalcan de que para que una máquina funcione al 100% es necesario conocer las distintas partes de un cable, ya que a nosotros al saber de qué material deberían de estar hechas o fabricadas y cómo deberían de estar posicionadas, podremos obtener que nuestra maquinaria funcione al 100%. Es por eso que vamos a describir las distintas partes de un cable. Como primera parte de un cable tenemos al conductor, el cual puede ser 100% cobre o aleación. Si es de aleación, el núcleo es de aluminio y tiene una cubierta de cobre. Y además va a generar corrosión, lo cual va a hacer que nuestro conductor solo dure hasta 24 meses, mientras que si utilizamos un conductor 100% de cobre, nos va a durar hasta 20 o 30 años. También está compuesto por un calibre, el cual es el grosor del conductor. Ellos utilizan la norma americana que es la AWG y ellos explican que mientras más grande sea el número del calibre, menos grueso va a ser. Esto quiere decir de que si tenemos un conductor con calibre 2, va a ser más grueso que un conductor con calibre de 18. Esto se puede ver también en la imagen de la diapositiva. Del calibre también depende la corriente de cada conductor, ya que si el conductor tiene más cables, como se ve en la imagen de la diapositiva, que el conductor con calibre 2 tiene 5 cables, él va a transmitir menos corriente, ya que cada cable va a transmitir un calor y ese mismo calor significa pérdida de energía y por lo mismo la corriente que va a llegar no va a ser la misma. Y también podemos ver eso en la tabla que tenemos en la diapositiva, que dependiendo cuántos cables tengan va a ser la cantidad de corriente que va a llegar. Como segunda parte de un cable tenemos el aislante, el cual es una cubierta alrededor del conductor y su principal función es aislar al conductor de los demás cables, ya que al estar en contacto con otros podría ocasionar un cortocircuito. Y además que nos ayuda a identificar cuál es el cable que estamos tomando. Los materiales más comunes son el de piolefinas a fumex, polietileno reticulado, policloruro de vinilo y de goma. Como tercera parte tenemos la protección tipo metálica. Entonces dentro de esta protección tenemos dos tipos, las cuales son eléctricas y de protección tipo pantalla. La protección tipo eléctrica también pues son denominadas tipo pantallas, ¿verdad? Y estas aíslan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. También brindan los cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal adyacentes. Entonces, básicamente, este tipo de protección se toma en consideración cuando el cable va posicionado en algún circuito donde tenga cables adyacentes a él. Entonces, esto ayuda a que la señal del cable que estamos tratando pues llegue lo más limpio y lo más claramente posible a su destino. Hay una llamada mecánicas que son llamadas también como armaduras, las cuales resguardan el cable de posibles agresiones que vengan del exterior como golpes, ¿verdad? Entonces, ese tipo em, de protección se puede considerar en los cables que vayan en la parte exterior, supongamos de algún automóvil, de alguna maquinaria, en donde la única protección que va a contar el cable sería
em, el recubrimiento del cable. Como cuarta parte tenemos las armaduras de los cables de cobre. Entonces, uno de los requisitos más solicitados en desarrollos industriales de gran tamaño es la protección mecánica de los conductores y cables eléctricos. El cable armado se usa normalmente en ambientes mecánicos rigurosos para evitar daños físicos y químicos, o donde se lo requiere por los códigos o los reglamentos de instalaciones utilizados. Si no están protegidos de tales fuerzas externas, el aislamiento de los conductores puede desgarrarse o perforarse, lo cual genera un riesgo eléctrico y reduce la confiabilidad del cable. Si ocurre una falla en el cable, los costos de su salida de servicio pueden alcanzar hasta miles de dólares por minuto para el proceso industrial. Explicado de otra manera, también la armadura consiste en un recubrimiento metálico aplicado sobre el cable inmediatamente debajo de su cubierta externa a efectos de protegerlo contra daños mecánicos provocados durante la instalación o en servicios, ¿verdad? Entonces, las armaduras principales que conocemos hoy en día son de corona de hilos, de flejes de acero, fleje de acero corrugado y trenza de hilos de acero. Entonces, cada una de estas brinda una flexibilidad, protección mecánica y también resistencia a la tracción.